Eh, es para mí motivo de gran satisfacción saludarles en esta ocasión desde el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, que en esta ocasión se complace en presentarles al maestro Martín Clavé Almeida, que él es bisnieto del pintor Pelegrín Clavé, que para nosotros reviste una gran importancia porque precisamente el recinto del archivo, la casa palaciega de los condes Cera Soto, fue habitado por la condesa, de la que él nos va a hablar. Nos va a hablar sobre todo de la trascendencia de Pelegrín Clavé como un pintor que sentó escuela en México en el siglo XIX, y que obviamente para nosotros es importante. Dejó una escuela, dejó una obra, él se dedicó a pintar, a hacer retrato de las familias más importantes, de personajes históricos, y en este caso nos interesa la historia de los condes de Eras, que él también sabe de los linajes, de las genealogías, y eh, por lo tanto yo les presento a, al maestro Martín Clavé Almeida. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y obviamente ha investigado sobre Pelegrín Clavé. De hecho, está realizando una investigación de tesis doctoral sobre la obra de este gran pintor eh, catalán, Pelegrín Clavé. Entonces, él es la voz autorizada para hablarnos del pintor Pelegrín Clavé, de su obra, en este caso, la muestra, el retrato de la condesa de Eras. Maestro Martín, bienvenido, y le dejo el uso de la voz y de la imagen. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a todo el mundo y yo estoy listo, voy a presentar mi pantalla, tengo preparado digamos, una presentación. Bueno, buenos días, aquí estamos. Sí, adelante. Bueno, no sé si ya se ve claramente la pantalla. Yo Sí, voy a hablar. se ve ya la entrada, sí. Bueno, voy a hablar, digamos, voy a más bien hacer todo el primero, dejar el contexto en donde se desarrolla la escena. Entonces, voy a dividir en estos subtítulos, digamos, ¿no? Primero la casa de Era Soto, quién era la familia, cómo obtiene el título nobiliario, el palacio del que se trata, donde vivió la condesa, después un poco de la historia de la condesa, un poco sobre el pintor y finalmente sobre el retrato. Muy bien, Bueno, perfecto. el fundador de la casa de Era Soto fue don Ignacio de Eras y Noreña, nacido en la ciudad y bahía de Santander el 31 de marzo de 1706. Desconozco a qué se dedicaba, pero sabemos que se casó con doña María Soto Lleras en su ciudad natal el 8 de diciembre de 1832. Con ella tuvo a Sebastián, personaje que comenzó a darle lustre a la casa. Sebastián de Eras y Soto, nacido en 1749, dejó Santander cuando el puerto fue abierto al comercio marítimo en 1778, llegando a la Nueva España cuando rondaba los 29 años, dispuesto a hacer fortuna. Al llegar aquí debió de conocer a la hija de un vizconde francés, doña Mariano de Ville y Laval, 18 años menor que él, nacida en Mobilia, Nueva Orleans, hoy Alabama, Estados Unidos, con quien se casó regresando a España. Luego la pareja volvió a la Ciudad de México y aquí tuvieron a sus 8 hijos. El mayor Manuel, que es el que continúa, en 1780. Luego a Dolores, a Ignacio, Mariana, Carmen, José y otro Ignacio que seguramente vino a responder al anterior ya fallecido. Don Sebastián de Eras ya había amasado una buena fortuna, tal vez acrecentada por la dote de su mujer, la herencia de su padre, quien poseía una importante hacienda en Querétaro, Valladolid, en Morelia, Michoacán, y vivían con sus hijas en la calle de Capuchinos 8.
hoy Venustiano Carranza, y para el año de 1810 ya era teniente coronel y comandante del tercer batallón de patriotas distinguidos del señor don Fernando VII, y evidentemente mandaba parte de su dinero para ayudar al rey en sus guerras contra Francia, nación dirigida entonces por Napoleón Bonaparte, quien pretendía controlar también España. Todo esto hacía don Sebastián con miras a ser recompensado por sus servicios en el ejército y sus aportaciones monetarias directamente a la corona. Mucha de la información utilizada en esta presentación, además de mi propia investigación, la debo a la historiadora Magdalena Escobosa Haas, a quien no conocí, pero que fuera prima de dos grandes amigos míos, todos ellos personas ilustradas. De su libro El Palacio de los Condes de Era Soto, tomaré el siguiente párrafo y más adelante otros más, sirva ello como un homenaje a su trabajo. Desde el año de 1529 hasta 1821, cerca de 80 familias en la Nueva España habían recibido títulos nobiliarios por sus servicios al rey, aunque de ellas casi la mitad regresaría a la península por diferentes razones. Magdalena lo toma aquí de Doris Lade. Bueno, el título nobiliario. Este título de Castilla fue concedido en México por la Regencia de España en la villa de la Real Isla de León, situada en la bahía de Cádiz, Andalucía, el 27 de enero de 1811. Hay que recordar que ya estaba Pepe Botella, digamos, como rey en España, ¿no? Impuesto por Napoleón Bonaparte. Entonces, como conde de la casa de Era Soto, previo al vizcondado de Querétaro, es que no se puede dar un título, digamos, de conde marqués si no hay antes un vizcondado que después se anula, y en este caso se le concedió el vizcondado previo de Querétaro al teniente coronel y comandante del tercer batallón de patriotas del señor don Fernando VII, a su señoría don Sebastián de Era Soto. En la ejecutoria, que es el título o documento con el que se muestra legalmente la nobleza de una persona o de una familia, se mencionan los motivos que mueven al rey a otorgarle el título de conde. Cito: por cuanto deseando premiar dignamente los relevantes méritos y los señalados y extraordinarios servicios que han hecho en todos los tiempos los habitantes de la Nueva España, y particularmente los prestados por vos, don Sebastián de las Heras Soto, vecino de la Ciudad de México en la guerra presente contra el usurpador Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, atendiendo a los cuantiosos donativos con que habéis contribuido para sostener una causa tan justa, y a vuestra lealtad, patriotismo y distinguida calidad, he venido por mi real decreto del 26 de mayo de hacernos merced del título de Castilla para vos, vuestros hijos y sucesores, con la denominación que habéis elegido de conde de casa Era Soto, libre perpetuamente, etc. Ya mencioné que don Sebastián de las Heras Soto, avecindado en México, se casó en España con Mariana d'Urville, con quien tuvo a Manuel de las Heras Soto y d'Urville, que nació en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1780, y a sus otros hermanos, todos nacidos en la calle de las Capuchinas número 8, y no en el palacio de la calle de Manrique y Canoa, como bien dijo el doctor Samuel Rico en la visita guiada aquí el 25 de diciembre pasado. Don Manuel a sus 11 años viajó en 1791 a emprender sus estudios en España. Después de completar su formación en diversas instituciones, contrajo matrimonio en la villa de Arciniega, Álava, y tuvo allá a sus 3 primeras hijas: Mariana, que nació en el astillero de Guarnizo en Cantabria, María Dolores y Antonio, regresando con su familia a México en agosto de 1812, instalándose en la calle del Portal de Mercaderes frente al Palacio Nacional. Aquí nació su primero y único varón, Sebastián, el 14 de septiembre de 1813. Aquí tenemos un grabado de don Manuel de las Heras. En septiembre de 1821 lo nombra Agustín de Iturbide jefe del ejército trigarante y miembro de la Junta Provisional, y fue uno de los firmantes del Acta de Independencia. Los descendientes conservan una de las 100 copias que mandó a hacer Lucas Alamán cuando fue diputado en la Cámara de Representantes. También se dedicó a administrar la hacienda de San José de Querétaro, cerca de Valladolid, hoy Morelia,
que había heredado de su padre, al igual que el título, que le fue reconocido por orden del superior gobierno en mayo de 1815. Murió don Manuel dejando como heredero de sus bienes y título a su hijo Sebastián de las Heras y Ribarrera. Fungió como albacea a su cuñado, el marido de Mariana, su hermana, don Tomás López Pimentel y Rincón Gallardo. Aquí tenemos un retrato que todavía se conserva en la familia, de don Manuel de las Heras Soto y Dormir. Bueno, ahora hablaremos un poquito del palacio. No me interesa en esta charla dar a conocer a quien encargó su construcción ni relatar las peripecias y familias que albergó. Baste decir que fue don Tomás López Pimentel y Rincón Gallardo quien adquirió para sí y su familia el palacio de la calle de Manrique y La Canoa, hoy República de Chile número 6 y Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México, muy probablemente con su propio caudal más los 32,000 pesos que recibió su esposa doña Mariana Antonia de las Heras Soto y Rivaderrera como herencia testamentaria de su padre. El contrato de compraventa se llevó a cabo el 24 de enero de 1852. Es en ese momento y no antes que el palacio se relaciona con la casa de Heras Soto. Aquí tenemos una vista del palacio, más o menos contemporánea. La condesa. En estricto sentido, doña Mariana no era condesa, puesto que el título de la casa de Heras Soto recayó por herencia de su padre en su hermano don Ignacio de las Heras Soto y Riverrera, y no puede haber dos condes al mismo tiempo, por tanto solo era un tratamiento de cortesía. Doña Mariana nació en Guarnizo, España, el 17 de enero de 1809. Contrajo matrimonio con el ya mencionado Tomás López Pimentel y Rincón Gallardo en la residencia de este último, situada en el número 3 de la primera calle de San Francisco, el 6 de marzo de 1828. Fruto de ese matrimonio nacieron Filomena, Francisco Javier, María del Carmen, Dolores, José Mariano, José María y María de la Concepción, todos con el apellido ya no López Pimentel, sino solamente Pimentel y Heras. Los que se casaron lo hicieron con familias de su mismo nivel social. Filomena con el polígrafo don Joaquín García y Casfalceta, Francisco con Josefa María Gómez y Faduaga. Este último hijo suyo reivindicó, previa renuncia a él por su tío Sebastián en tiempos de la regencia y del imperio, en 1865, el título de conde de Heras Soto, siendo por ello el cuarto conde y último. Aquí tenemos dos retratos, uno de don Francisco Pimentel y Heras, hijo precisamente de doña Mariana, y el cuñado de don Francisco, y yerno por supuesto de doña Mariana, que fue el polígrafo don Joaquín García y Casfalceta. Bueno, el pintor Pelegrín Clavé Roqué nació en Barcelona en 1811. A sus 11 años, Pelegrín inició sus estudios en la Escuela Gratuita de Dibujo, establecida en la Real Casa Lonja de la ciudad de Barcelona, a expensas de la Real Junta de Comercio de Cataluña. Durante su formación, ganó todo tipo de premios y reconocimientos. En el año de 1832, el joven Pelegrín y su colega el escultor Manuel Vilar decidieron concursar para irse a estudiar a Roma. Los dos salieron vencedores y se fueron a la Academia de San Lucas en la ciudad eterna. Después de permanecer varios años allá, ambos concursaron y ganaron los puestos de profesores de pintura y escultura para renovar la antigua Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Una vez aquí, nuestro pintor se dedicó en cuerpo y alma a sus discípulos y en el tiempo que le restaba se ocupó de retratar a los personajes más relevantes de la sociedad mexicana. Aquí tenemos una fotografía. Por supuesto no había fotografía en color, pero fue digamos, coloreada a mano. Desde su llegada a México en 1846, como nuestro país estaba en guerra con los Estados Unidos y la academia cerrada, Clavezo propuso acondicionar el edificio. Cuando la escuela reabrió sus puertas, inició su labor docente. Para el año de 1849, con el fin de sensibilizar al público mexicano hacia las bellas artes, organizó desde entonces una magna exposición anual de la Academia Nacional de San Carlos en México. Por aquellos salones escolares convertidos en galería, desfiló toda la sociedad letrada de México,
al igual que todos los pintores, escultores y arquitectos, no solo del país y de la academia, sino también del interior y del extranjero. Estas exposiciones fomentaron el gusto por la pintura y otras bellas artes y atrajeron a personajes que solicitaron sus retratos y de su familia, a más de cuadros con temática religiosa. Así Clavé y otros pintores como Juan Cordero, Santiago Regulo, Eduardo Cangré retrataron a todo tipo de personajes mexicanos de la época. Entre los que comisionaron su retrato a Clavé tenemos a don Andrés Quintana Roo, al arquitecto Lorenzo de la Hidalga, a don José Bernardo Couto, a don Martínez Negrete y sus hijas, a la niña Ana Phillips, a don Lucas Alamán e incluso a don Benito Juárez García y a la reina de España, don Isabel II de Borbón. Como Maximiliano quisiera un retrato suyo y no pudiera encargar la Clavé por ser español, para evitar ofenderlo solicitando hechura a su discípulo Santiago Regulo, le regaló al artista una flauta transversa de cristal y plata. Aquí tenemos una especie de galería con algunos retratos de Clavé, algunos de invención y algunos realmente retratos de personas, ¿no? Algunos fueron hechos en España, como la primera y la penúltima, que es su madre. Y bueno, ahí tenemos a digamos, la locura de Isabel de Portugal, que fue un cuadro presentado en la exposición de 1855. Tenemos a Lucas Alamán, a Lorenzo de la Hidalga, la reina de España, don Andrés Quintana Roo, la niña Ana Phillips, don Benito Juárez, la niña Echeverría. Bueno, ahora va un poco a hablar del retrato. Aquí tenemos no es muy buena la reproducción, tenemos el plan de ir a hacer una fotografía buena, pero este cuadro se encuentra en Aguascalientes. Aquí tenemos a doña Mariana Antonia Eras de Soto de López Pimentel, 1809-1864. Es un óleo sobre tela que mide 1.36 por 1.404 y no tiene firma. Aquí tenemos a la mano derecha un detalle. Como yo no soy crítico de arte, reproduzco algunas citas en torno al retrato y a su autor. En el ya referido libro de Magdalena Escobar Sajas, cito: en 1846 llegó a México Pelegrín Clavé y con él el academicismo clasicista que florecía en la Academia de San Carlos, convirtiéndose pronto en algo así como el pintor oficial de las clases altas de la Ciudad de México. El óleo pintado por el famoso artista data aproximadamente de la década de los 50, cuando la condesa Eras Mariana Antonia habría procreado ya todos sus hijos. Esta bella pintura enmarcada en oro decoraba el salón principal de la parte superior de la mansión, donde por muchos años presidiría las alegrías y las tristezas, las angustias y las ilusiones de aquella aristocrática familia. Solo 13 años disfrutaría de los regios salones del palacio la fiel compañera y esposa de Tomás López Pimentel, ya que el día 9 de junio de 1864 fallecería confortada con todos los auxilios espirituales y acompañada de su querida familia en la residencia de la calle Manrique, número 4, esquina de la de Cano. En este señorial lugar, el notable pintor catalán recién venido de España había de ejecutar uno de los más bellos retratos al óleo de la época, cuya fama ha trascendido hasta nuestros días por reflejarse en él toda la elegancia de la sociedad mexicana de su época, el de la condesa Mariana Antonia de Eras Soto. ¿Cuánta razón tenía Madame Calderón de la Barca al anotar en sus famosas cartas sus interesantes observaciones sobre la aristocracia mexicana y su relación con los pintores y artistas de la época, señores de aquella nueva sociedad criolla que gustaron tanto de la escuela de Clavé? Estos últimos días se ha llenado, citando a la marquesa Calderón de la Barca, estos últimos años se ha llenado nuestra casa de visitas y mis ojos no pueden aún acostumbrarse al derroche de diamantes, perlas, sedas, satines, blondas y terciopelos con que las señoras han hecho sus primeras visitas de cortesía. Fin de la cita. Esta aguda observación hecha en las descripciones de la indumentaria femenina corresponden perfectamente con la composición pictórica que el magnífico maestro de la Academia,
llamado por muchos el hábil artista, logró en el cuadro antes mencionado. Para algunos críticos, sus famosos retratos de personajes destacados de la época que ejecutó con maestría recuerdan a Hans Holbein en la variedad y en los efectos nuevos que en ellos se admira. Sin embargo, habiendo estudiado en la Academia de San Lucas de Roma, lo más seguro es que haya recibido la influencia de pintores de la talla de Jean-Auguste Dominique Ingres. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, maestro Martín. Obviamente, esta presentación es muy, muy atinada, y además nos muestra estos detalles de una manera sintética, lo cual le agradecemos y que nuestro amable auditorio lo va a detectar fácilmente. Sobre la exposición, maestro, me gustaría preguntarle, por ejemplo, que nos mencionara las dimensiones de uno de sus cuadros más famosos, el de la locura de la reina Isabel. Bueno, el título todavía no está muy definido, según me comentó una vez, y que además la exposición magna o más importante que se ha hecho en México de Pelegrín Clavé se llevó a efecto hace poco y que fue interrumpido por la pandemia. A finales del año 2019 se inauguró esta exposición a la que acudimos, le acompañamos, nos invitó, y realmente es impresionante la obra bueno, un esfuerzo fue conseguir en préstamo muchos cuadros, ¿no? Que están en familias diferentes, en diferentes lugares, y en particular, esta dimensión de los cuadros digamos, monumental, ¿no? Estamos hablando el caso de esta pintura famosa de él, vemos que es una altura aproximada de, no sé, creo que más de 3 metros de altura, ¿no? Sí, yo creo que Bueno, unos 2,80, casi 3 metros. y no sé si esta exposición va a continuar ahora que regresemos de la pandemia. Desgraciadamente ya se desmontó. Se pensaba llevar al Museo Arocena en Torreón, Coahuila, pero evidentemente se suspendió todo por esto de la pandemia. Otra pregunta, maestro. Usted me comentaba que el cuadro, que obviamente permaneció en la casa mientras estuvieron viviendo los Condes Heras, y que obviamente por los parentescos con los Rincón Gallardo se encuentra en una hacienda muy famosa allá en Aguascalientes, y que ahí se encuentra físicamente el cuadro, ¿sí? Sí. Porque, ¿sí? ¿Nos podría comentar al respecto? Bueno, ya desde el siglo XVI los señores Rincón Gallardo tenían una hacienda que ha tenido varios nombres, ¿no? Pero se conoce como Ciénega de Mata, y hay otras, digamos, otras haciendas vecinas, ¿no? Y bueno, ahí siempre fue la casa, digamos, la hacienda más importante de los Rincón Gallardo, aunque siempre tuvieron también casa aquí en la Ciudad de México. Ya lo vimos que en la calle de San Francisco tenían su casa cuando llegaron ellos. El primero llegó de España, creo que venía de Cádiz, y se asentaron justamente en la calle de San Francisco, ¿no? Hoy Avenida Madero, pero siempre tenían, digamos, la hacienda, que era pues lo que les daba el sustento, ¿no? Entonces, ahora pues en esa hacienda es donde se encuentra este cuadro. Tenemos planeado hacer un viaje para Sí, verlo. se lo comenté a la maestra Carla que habría que ir con una buena cámara para reproducir el cuadro original ahí en la hacienda, que además es un paseo, y esa hacienda es de las más impresionantes, está en el catálogo universal de haciendas mexicanas, ha sido muy difundido, y obviamente sí esperamos que haya condiciones para tomar una foto de este cuadro y mandarlo a imprimir en buena calidad y tenerlo en la casa bueno, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Sería una excelente idea que estén en la sala donde alguna vez lució, que esa sala ahora es la oficina alterna de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Entonces sí, ojalá Carlos nos acompañe en esa expedición a esta hacienda famosa, y obviamente vamos a ver que tiene otras obras de arte, no solamente el cuadro de la Condesa de Eras. Entonces podríamos hacer un reportaje más adelante, ¿sí? Sí, muy interesante. Maestro, pues entonces hay otra cuestión muy importante que debemos de hacer, digamos, una reflexión de la importancia que tuvo el maestro Pelegrín Clavé a ser maestro de pintores como Santiago Rebull, en tu viaje a Colombia trajiste un libro que le hicieron a Santiago Rebull porque él sentó escuela de pintura, diríamos, con la influencia de Pelegrín Clavé allá en Colombia. Entonces, Bueno, ¿nos podría hablar un poco al respecto? sí, a ver, Pellegrín Clavet tuvo muchos discípulos. También Santiago Rebú fue uno de sus discípulos. Realmente el que fundó la academia, digamos, bueno, no una academia fundó, sino él tenía una propia escuela, no había una escuela en Colombia, y él, digamos, un oficial, y él, digamos, eh, instituyó una escuela de pintura, eh, se llamaba Felipe Santiago Gutiérrez, ¿no? Y fue un amigo Es cierto, Felipe Santiago Gutiérrez, sí, claro él, que sí. él era de aquí cerca de Toluca y fue muy amigo de Clavé. De hecho, cuando fue a España hicieron un viaje juntos por algunos lugares, inclusive fuera de España, ¿no? Y también tuvo, pues, muchos, Felipe Sojo, muchos otros, ahora se me olvidan algunos nombres, pero sí, yo creo que la labor de Clavé fue, pues digamos, levantar una escuela. Él comenta que cuando llegó a México no encontró escuela mala o buena, solamente no había, ¿no? Le había decaído la academia, digamos, de San Carlos a partir de la independencia, pues había venido cada vez de capa caída, ya no había profesores, no había dinero, etcétera, ¿no? Fue en la época de Santana que se decidió por una junta de notables rehabilitar la academia. Y a alguien se le ocurrió que había una lotería que estaba también pues bastante mal, no pagaba bien, no pagaba tiempo, etcétera. Y entonces don Francisco Javier Echeverría se hizo cargo por un decreto de Valentín Canalizo, que entonces estaba, digamos, de interino de Santana, se hizo este decreto en donde se le concedió que con todo lo que se obtenía de la lotería, que desde entonces es para la asistencia pública, parte de ese dinero que se ganaba de la lotería fuera a parar para mantener los gastos de la Academia de San Carlos. Los demás se entregaba a hospitales, como se hace hasta ahora. La Lotería Nacional por eso es de asistencia pública. Este, Ayuda a nosotros. Maestro, otra pregunta y quizás sea la última para cerrar esta exposición, que a nosotros nos ilustra mucho sobre la historia del Palacio Era Soto, de la familia que lo habitó, pero me interesa, pues ahora que hagamos énfasis que el amor que tuvo Pelegrín Clavé por México es inmenso, que se casó con una mexicana, tuvo hijos mexicanos, que incluso lo regresaron posteriormente, ¿no? En el caso del coronel, que es otra historia que algún día contaremos. Pero sí, me llamó mucho la atención y yo quiero que usted mencione el amor que tuvo por México, ¿sí? El maestro Pereira Clavé. Sí, bueno, Clavé tuvo, yo en el capítulo que me corresponde en el libro que estamos planeando publicar, digo, pues que Clavé fue muy feliz en México, fue muy consentido por toda la gente y por sus alumnos, tuvo muchísimo aprecio, mucha gente estuvo en favor de él y tuvo algunas amarguras, pero estuvo muy contento, aquí tuvo sus hijos, solamente dos nacieron ya de regreso en España, cuando regresaron a Barcelona, pero todos sus hijos eran mexicanos, siempre se sintieron mexicanos y de hecho digamos el nieto que fue mi abuelo en 1913 oyó la palabra revolución y se vino luego aquí a meter a la bola, estuvo con Carranza, luego regresó, se casó allá y por algunas peripecias, digamos, estaba tan enamorado de México que quiso
y logró pues que le dieran un puesto en la Embajada de México en España. Y entonces cuando vino la guerra civil, pues él junto con el embajador, entonces Manuel Pérez Treviño, asilaron a más de 1000 personas en la casa de la embajada. Entonces después hubo que sacar a todos los refugiados a Francia y ya de Francia se vinieron para México, ¿no? Por eso es que mi papá y mi tío llegaron a México, ya mi papá con 13 años, y ya volvimos, digamos, pues otra vez a ser mexicanos, ¿no? Ya todos nacimos aquí y somos mexicanos de siempre, ¿no? Ya mi bisabuelo era mexicano, mi abuelo nació allá, pero en Barcelona, pero y mi papá también, pero siempre fuimos, ya siempre mexicanos. Pues muchas gracias, maestro Martín Clavé. Pues le agradecemos y obviamente esta plática va a ser de mucho interés para todos los seguidores de la página de Archivo Histórico de la Ciudad de México y que obviamente esperamos sus comentarios en nuestras plataformas que le haremos llegar y me parece incluso que esta presentación podría dar paso a una publicación de un folleto porque es muy ilustrativo e informativo. Entonces vamos a platicarlo con la maestra Guadalupe Lozada y yo creo que sí nos va a dar aprobación para preparar una publicación, al menos por lo menos digital, y eso lo platicaremos con el director, Juan Manuel López, perdón, Juan Gerardo López Hernández. Y entonces, pues, si tiene algo que agregar o despedimos, nos despedimos de nuestro amable auditorio. Solo agradecer la invitación. Es, es un orgullo haber podido hacer una investigación sobre, pues sobre la familia Eras, que yo también de alguna manera está relacionada con parientes míos, etcétera. Entonces, pues sí fue un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes y esperando sus comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.